Buenas noches. Voy a tratar de ser lo más breve posible y en realidad el mío no es un trabajo, es una revisión bibliográfica en el que voy a hablar del papel del péptido natriurético en enfermedad cardiovascular. Dentro de las generalidades, me gustaría comentarles que el hecho de que el corazón sea capaz de segregar hormonas y que éstas se liberen en cantidades importantes ante determinadas situaciones cardíacas ha abierto un horizonte lleno de esperanza e incertidumbre. Estas hormonas, denominadas péptidos natriuréticos, poseen propiedades diuréticas, natriuréticas y vasodilatadoras. Aquí pueden ver los diferentes tipos de péptidos natriuréticos que existen, el ANP, el BNP, el urodilatín y el CNP. Nos vamos a enfocar en lo que es el péptido natriurético tipo B, que es el cardíaco. Esta no se ve. Aquí, en el caso del péptido natriurético tipo B, está compuesto por 32 aminoácidos, su origen principal es el ventrículo, el tipo de hormona es endocrino, y regula la hemostasia de sal y excreción de agua, la regulación de la presión arterial, natriurético, con un vasodilatador que inhibe el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El péptido natriurético se sintetiza y se libera, en la sangre como consecuencia de un exceso de volumen o de las condiciones que causan estiramiento ventricular para controlar la homeostasis de fluidos y electrolitos en interacción con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Está compuesto por dos moléculas, la PrePro-BNP de 134 aminoácidos, la Pro-BNP de 108 aminoácidos. Esta está segmentada en BNP de 32 aminoácidos que se llama activa y la parte terminal ProBNP 76 aminoácidos, que es el fragmento de degradación. En el laboratorio podemos medir tanto BNP como NT-proBNP. Aquí está en una insuficiencia cardíaca, cuando hay hipertrofia del ventrículo, se incrementan las cantidades ya sea de BNP o NT-proBNP. Voy a hacer un preámbulo en lo que pasa que en un mecanismo de inducción de péptido natriurético tipo B es en un estrés diastólico después de una precarga en un estrés de la pared del fin de la diástole, de acuerdo a la siguiente bibliografía. También quisiera hablar un poco antes de entrar a enseñarles todos los estudios en los que basa que es mejor detectar BNP para la falla cardíaca, hacer un preámbulo en que una disfunción cardíaca lleva a elevación de las presiones de llenado, incrementando la presión en aurícula derecha de 2 a 5 hasta de 20 mililitros por mercurio, que esto nos va a llevar a una citis, una congestión hepática y edema periférico. También el incremento de las presiones de la aurícula izquierda, que en lo normal es de 5 a 12, pueden llegar hasta 40 milímetros de mercurio y esto nos da como resultado disnea, edema pulmonar y derrame pleural. Por lo tanto, el parámetro primordial para hacer un diagnóstico de falla cardíaca es descubriendo signos y síntomas de presiones intracavitarias izquierda y derecha elevadas. Ahora sí vamos a hablar sobre el papel de los péptidos natriuréticos en la falla cardíaca. La falla cardíaca puede tener un gran rango de presentaciones clínicas, ya que muchos de los síntomas de falla cardíaca se simulan con otros estados de enfermedad, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obesidad, síndrome nefrótico, edema inducido por medicamentos, cirrosis, apnea del sueño. De ahí que, ¿cómo podemos en forma efectiva y eficiente diferenciar entre todas estas entidades clínicas? No se ve tampoco. Estos son estudios que se han realizado del péptido natriurético tipo B y la clase funcional establecida por la Sociedad Neoyorquina de Corazón, donde tienen diferentes tipos de clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, y donde perfectamente correlaciona en sistema de severidad, donde la clase 1 tiene menor de 200, la clase 2 hasta 400, la clase 3 700 y la clase 4 casi 1000. Aquí es en Meisel y colaboradores, en pacientes hicieron un estudio del BNP en pacientes con falla cardíaca, con disfunción ventricular y pacientes que no tienen falla cardíaca. Y también hay una excelente correlación entre el paciente que tiene falla cardíaca, tiene grandes cantidades de BNP, al paciente que no tiene falla cardíaca. ¿Qué pasa en pacientes con disnea secundaria a falla cardíaca o enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Cuando la disnea es secundaria a falla cardíaca hay una gran cantidad de BNP, como le demuestra también Meisel y colaboradores.
También estudiaron el grado de severidad de esta falla cardíaca, diferenciándola entre leve, moderada y severa, y también representó que había una gran cantidad. En pacientes con edema, con y sin falla cardíaca, es más que establecido que está presente el BNP. También Morrison hizo la diferenciación de falla cardíaca de enfermedades pulmonares. Entonces, los pacientes que tenían falla cardíaca tenían hasta 700 picogramos por mililitro, a diferencia de todos los pacientes con asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis activa, neumonía o embolia pulmonar. Puntos de corte para el diagnóstico de falla cardíaca. Bueno, hay criterios establecidos en cardiología y hechos por Framingham o por un estudio muy grande por la Sociedad de Salud y Nutrición, donde ellos tienen, en el caso de NHANS, tienen hasta un 67% de precisión, Framingham un 73% de precisión y el BNP demostró un 83% de precisión para el diagnóstico de la falla cardíaca. Aquí podemos ver la precisión diagnóstica del BNP y el NT-proBNP en el diagnóstico de falla cardíaca. Como les dije al principio, el BNP, se puede medir el BNP o el pre-BNP. El BNP, su punto de corte es más de 100 picogramos, por mililitro. Hay una probabilidad de diagnóstico 83.4%. Menos de 50 picogramos por mililitro, hay un valor predictivo negativo de 26%. En el caso de que hagamos NT-proBNP se divide en varios segmentos. Se tiene que reportar en base a la edad, menos de 50 años, entre 50 y 75 años y más de 75 años. Y eso sí, el valor predictivo negativo, el corte es menos de 300 picogramos por mililitro, que da un valor de 93%. Aquí algunos algoritmos de diagnóstico de la falla cardíaca, donde tenemos el examen físico, la radiografía de tórax, el electrocardiograma y los niveles de BNP, donde demuestra que valores de BNP menos de 100 picogramos por mililitro hay una falla cardíaca muy improbable. Si es de 100 a 400, podría ser una disfunción ventricular, un cor pulmonar o un trombolismo pulmonar. Pero si es mayor de 400, la falla cardíaca es muy probable hasta en un 95%. Este es en el caso que reportemos NT-proBNP, como está dividido en segmentos, la misma situación, menos de 300, un valor predictivo negativo de hasta el 98%, y dependiendo de la edad, es probable o muy probable que se tenga la falla cardíaca. Otro algoritmo, donde la sospecha de insuficiencia cardíaca por síntomas y síntomas estén asociados, y también se evalúa la presencia de la enfermedad cardíaca mediante el electrocardiograma y los niveles de proBNP. Y la misma situación, normal, insuficiencia cardíaca improbable, siempre y cuando el NT-proBNP tenga menos de 125, con un valor predictivo negativo del 97%, y en el caso que esté anormal, pues ya sea por ecocardiograma u otras pruebas, y un proBNP más de 125 picogramos por mililitro, es probable que haya falla cardíaca. En conclusión, el NT-proBNP y el BNP podrían ser igualmente útiles como una ayuda en el diagnóstico de falla cardíaca congestiva en pacientes que presenten al servicio de urgencias con disnea, de acuerdo a Müller. Aquí hay se ven los niveles de BNP que predicen independientemente de la mortalidad en pacientes remitidos para ecocardiograma. Hay predictores de mortalidad a 4 años que son edad, está considerado el péptido natriurético subtipo B, el ecocardiograma y que sea hombre. Y se ve muy bien que hay 6.8% de mortalidad en pacientes que tienen bajo BNP y hasta 17% de mortalidad en pacientes que tienen alto el BNP. Existe un ensayo muy grande llamado ESCAPE, que es la determinación, el ensayo del péptido natriurético subtipo B y la troponina en pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca descompensada. Esta es una evaluación del estudio de la insuficiencia cardíaca y la efectividad de la cateterización arterial pulmonar. En base a este estudio se establecieron alargamientos de hospitalización y péptidos natriuréticos subtipo B al ingreso, y se vieron que los pacientes que tenían menor cantidad de BNP cuando ingresaron tuvieron menos tiempo de hospitalización.
como pueden ver aquí, 5.7, aquí tuvo casi 7 días y tuvo entre 500 y 1.500 picogramos por mililitro, aquí tuvo 10 días de hospitalización y tuvo más de 1.500 picogramos por mililitro. En este mismo estudio también se vio la mortalidad, vieron la mortalidad y los niveles de BNP al ingreso y vieron que los que tenían menor cantidad de BNP tuvieron menos porcentaje de mortalidad, un 5%, un 12.5%, y los que tenían más de 1.500, un 35.5%. Esto ya lo... Es que no veo. Ahí está. En conclusión, el BNP predice resultados en pacientes con falla cardíaca, obtener niveles de BNP al ingreso y a la alta hospitalaria en pacientes admitidos con o por falla cardíaca, mejora la estratificación de riesgo de estos pacientes de acuerdo a este estudio emitido en el 2007, en el de cardiología. También existen en nuestras guías clínicas de laboratorio, de acuerdo a la Academia Nacional de Bioquímica Clínica, una guía de la utilización clínica del biomarcador cardíaco en insuficiencia cardíaca. En estas guías podemos ver, dentro de los puntos más sobresalientes, que el BNP o el NT-proBNP pueden ser usados en situaciones agudas para confirmar o excluir el diagnóstico de falla cardíaca en pacientes quienes se presenten con signos y síntomas ambiguos. Este es de clase 1A. Y hay diferentes tipos, les leeré nada más el de clase 2A, que el BNP o el NT-proBNP pueden ser útiles para excluir el diagnóstico de falla cardíaca en pacientes con signos y síntomas sospechosos de falla cardíaca en situación no aguda. Este también es muy importante, que puede ser útil para identificar pacientes con alto riesgo de desarrollar falla cardíaca, con infarto agudo al miocardio previo, diabetes mellitus, pero los rangos diagnósticos y la costo-efectividad son controversiales. Y así sucesivamente están en nuestras guías de laboratorio. En conclusión, el diagnóstico, los niveles de BNP reflejan adecuadamente la causa de la disnea en pacientes en el servicio de urgencias y dan información adicional más allá de la historia clínica, el examen físico y otras pruebas diagnósticas. En el tamizaje, los niveles de BNP detectan adecuadamente función ventricular anormal en pacientes con y sin signos de falla cardíaca o con una historia previa de falla cardíaca, pero requiere mayores estudios para mejor implementación. En estratificación de riesgos, los niveles de BNP están asociados con riesgo de hospitalización y muerte en pacientes con falla cardíaca y riesgo de eventos cardiovasculares y muerte en pacientes con infarto agudo al miocardio o síndrome coronario agudo. En cuanto a las guías de tratamiento, estos estudios recientes sugieren que los niveles de BNP podrían guiar la iniciación y la titulación de terapia para falla cardíaca, obteniendo mejores metas en la terapia farmacológica. Muchas gracias. Yo le quería preguntar a la doctora si se hizo algún estudio paralelo, por ejemplo, con electrocardiografía. Como lo mencioné al principio, esta es una revisión bibliográfica. Existen varios estudios. El estudio más grande que aquí presenté fue el ESCAPE, y ahí, si usted se da cuenta, en los 4 puntos de mortalidad está incluido el ecocardiograma. Pero es un estudio muy grande y están con todos los estudios que son, pues, desde el electrocardiograma, ecocardiogramas y todo lo que ellos, de acuerdo a la insuficiencia cardíaca que tienen. Y bueno, pues después de esta intensa jornada académica, le voy a ceder la palabra a nuestra querida presidenta para que nos dé los asuntos generales y pasemos al ambiguo. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta para el doctor Carlos Martínez Murillo? Aprovechando que tenemos aquí, que lo tenemos personalmente. Bueno, yo agradecerle infinitamente a cada uno de los asistentes y al doctor Carlos Martínez Murillo, felicitarle por la brillante conferencia que nos entregó. Como ustedes saben, pues este material está disponible en la página, y también invitarlos pues a que sigan con nosotros. Agradecer a cada uno de los socios virtuales, están bastantes personas en línea de diferentes partes de la República, Puebla, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca, Guanajuato, etcétera, de diferentes instituciones, IMSS, INDRE, Secretaría de Salud, MOSEL, Grupo Ángeles. Muchas gracias a todos ellos. En asuntos generales quiero informarles que continuamos con el festejo de los 68 años de nuestra fundación como asociación
Mexicana de Patología Clínica. Se llevaron a cabo los cursos de FISH y continúa el curso de Parasitología Clínica y Diagnóstica, que concluirá este sábado en la Facultad de Medicina de la UNAM, cuyo coordinador es el doctor Antonio Salas, secretario de nuestra asociación. Invitarles cordialmente a que nos acompañen a la sesión conjunta que tendremos con la Asociación Mexicana de Medicina Transfusional el día 10 de julio en este auditorio, que también pues promete ser muy benéfica para todos los que trabajamos patología clínica. Sin más, agradezco a todos y les invitamos a degustar de un ambigú. Buenas noches.